y bienvenidos una semana más a nuestro canal. Hoy me acompañan unos chiquitines, son dos machitos y una hembrita, que nos van a acompañar en el vídeo de hoy. Y además también nos ayudarán a explicar lo que vamos a ver hoy. Mucha gente nos preguntáis, tanto por Instagram, o por Facebook, o por YouTube, por todas nuestras redes sociales, cómo diferenciar una ninfa hembra de una ninfa macho. Siempre nos enviáis fotos o comentarios diciéndonos, tengo una ninfa que es de este color, o mira, te paso una foto de mi ninfa, dime si es macho o es hembra. Entonces, ya que ha sido un tema que habéis pedido mucho, que habéis preguntado mucho sobre todo, vamos a intentar tratarlo hoy. Hoy vamos a hablar sobre cómo diferenciamos a una ninfa que es macho de una ninfa que es hembra. Así que nada, sin más dilación, empezamos. Para empezar, vamos a decir que hay distintas formas de diferenciar a una ninfa hembra de una ninfa macho. Pero un poquito, que mami está hablando. ¡Qué pesaditos sois, Sí. Pues como os digo, hay diversas formas de diferenciar a una ninfa hembra de una ninfa macho. Empezamos con la primera, el sexaje por ADN. El sexaje por ADN quizás sea una de las formas más rápidas de saber si nuestra ninfa es macho o es hembra. ¿Por qué decimos de la forma más rápida? Pues porque es una forma de sexar nuestra ave cuando aún es pequeña. Es decir, desde que sacan sus primeras plumas ya podemos saber si es macho o es hembra. Sí que es la forma más rápida, también es una forma un poquito más complicada, porque se trata de arrancarle unas pocas plumas a nuestra ninfa de una zona que sea poco dolorosa, como por ejemplo cercano a la cloaca, y esas plumas extraerlas con mucho cuidado de no contaminarlas y enviarlas a un laboratorio de sexaje, donde allí las analizarán por ADN y nos dirán si nuestra ninfa es macho o es hembra. Por lo tanto, es un buen método, sobre todo si queremos saber si nuestra ninfa es macho o hembra desde que es así de pequeñita. Pero también hay otro método que nos permite saberlo a temprana edad, pero solo funciona en algunas ocasiones. El autosexaje. El autosexaje o la herencia de color únicamente nos servirá si conocemos las mutaciones de los padres, de qué color eran, qué portaban. Debemos haber visto a los padres o conocer al menos la mutación que tenían los padres. Pero no nos sirve por cualquier mutación o color. Yo estoy hablando mucho de mutación. Para quien no lo sepa, la mutación es el color con el que distinguimos a nuestras aves. Por ejemplo, este de aquí tendría una mutación perlada, que quiere decir que su color es perlado. Este de aquí, por ejemplo, sería una mutación ancestral, y este de aquí tendría una mutación lutina. Vale, seguimos. Pues como decíamos, la forma de sexar de forma autosexada no sirve para todas las mutaciones. Es decir, los padres tienen que tener mutaciones que se llaman ligadas al sexo. Las mutaciones ligadas al sexo son el canela, perlado, lutino y también albino, aunque albino no sería una mutación en sí, sino que el albino sería la mezcla entre lutino y cara blanca, pero también podemos decir albino. Entonces, si los papás de nuestros pequeños eran de una de estas cuatro mutaciones, se puede saber cómo van a salir los pequeños, es decir, antes de que pongan los huevos ya sabremos de qué color o mutación van a ser las hembras y de qué color o mutación van a ser los machos. Eso pasa en el caso, por ejemplo, de nuestra pareja Limón y Perla, que Limón es un lutino, por lo tanto, mutación ligada al sexo, y Perla es una perlada. Entonces sabemos, desde antes de que tengan a los pollitos, que absolutamente todas las hembras van a salir lutinas. Estos son, por ejemplo, hijos de Limón y Perla. Aquí tenemos, por ejemplo, la hembrita lutina, y sabemos que todas las demás mutaciones que no sean lutinas serán machos. Por lo tanto, aquí tenemos a un perladito y a un ancestral que sabemos que son machos. Esto del autosexaje es un poquito difícil de explicar y de entender, así que ya dedicaremos un vídeo entero a explicarlo, ¿vale? Pero repito, necesitamos saber la mutación de los padres. Y además no funciona con todas las mutaciones, como hemos dicho, solo funciona, repito, con canela, perlado, lutino y albino. Bien, una vez hemos visto estas formas de saber el sexo de nuestra ninfa, vamos a ver la más común, el plumaje. La diferenciación de sexo por el plumaje seguramente será la más común, y es por la que normalmente nos guiamos Roger y yo cuando nos enviáis fotos para saber el sexo de vuestras ninfas y demás. Lo más importante, sexar mediante el plumaje, mediante el color de nuestra ninfa y cómo son sus plumas y demás, solo se puede hacer si cumplen unos requisitos concretos. Y los requisitos serían estos. La ninfa tiene que tener al menos unos 8 meses o un año y debe haber pasado su primera muda para poder diferenciar bien su plumaje. ¿Por qué eso? Antes de que las ninfas hagan su primera muda y tengan sus 8 meses o un año, normalmente su plumaje se asemeja más al plumaje de las ninfas hembras. ¿Qué quiere decir? Este de aquí es un ancestral, es un machito, pero ahora mismo tiene apariencia de hembra. Y ahora veremos por qué, ¿de acuerdo? Luego este de aquí es un perlado, también machito,
machito, lo sabemos porque, como repito, están autosexados. Este de aquí también es un machito y es perlado. Y en este caso también tiene plumaje de hembra. Ahora veremos el porqué. Entonces podemos sacar la conclusión de que si la ninfa tiene menos de 8 meses o un año y además no ha pasado su primera muda, el plumaje se asemejará al de una hembra. Aparte de este requisito, también se tiene que cumplir que sean de una mutación concreta. Es decir, hay mutaciones que cuesta mucho ver por el plumaje si es macho o hembra, ¿de acuerdo? Las mutaciones que serían más fáciles de ver serían la ancestral, la cara blanca, perlado, canela también, y en el caso de algunos arlequines también sería fácil de ver. Luego, mutaciones que son muy difíciles de ver sería la lutina, albina, que es muy difícil de ver, y luego algunas arlequinas, que también algunas son complicadas de ver. Pero si vuestra ninfa es ancestral, cara blanca, perlada, canela, serán fáciles de identificar una vez hayan pasado su primera muda y tengan una edad en la que se le pueda considerar adultas. Vamos a empezar con algunas diferencias de plumaje entre el macho y la hembra, ¿de acuerdo? Bien, voy a empezar por el ancestral porque me va a ser un poquito más fácil identificaroslo y poderoslo enseñar, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por la zona de la cola. En el caso de las hembras, su cola tendría una especie de estrías o líneas que atravesarían la cola de forma horizontal. Os lo voy a enseñar con este machito porque, como os he dicho, cuando son pequeños y aún no han hecho la primera muda ni han llegado a la edad adulta, los machos tienen aspecto de hembras, ¿de acuerdo? Y os lo voy a enseñar, lo vais a ver aquí en un segundo. ¿Veis su cola? Esta cola, como veis, está atravesada completamente por líneas amarillas que la atraviesan de forma horizontal. ¿Qué? En cambio, los machos tienen la cola completamente lisa de un solo color. Estas líneas no las tienen, desaparecen. Normalmente, si la mutación es ancestral, la cola la tienen toda de color gris. Entonces, esta sería la primera forma de identificar si nuestra ninfa es macho o hembra según el plumaje. Cuando este pequeño haga su primera muda, estas líneas desaparecerán. Vamos con otra parte del cuerpo, las alas. En el caso de las alas, las hembras presentan una especie de puntitos en las partes más largas de la ala. Pues como vemos, este chiquitín también presenta esos puntitos en las partes más largas, en las plumas más largas de las alas. Cuando haga la primera muda, esos puntitos desaparecerán. Si es una hembra, esos puntitos permanecerán exactamente igual que cuando son pequeños. Entonces, las hembras tienen esos puntitos en las alas, en las plumas más largas de la ala. En cambio, los machos no tienen absolutamente ningún punteado. Estos puntitos suelen ser amarillos o blancos, según la mutación. Si nuestra ninfa es ancestral, canela o perlada, esos puntitos de debajo de las alas serán de color amarillo. Si nuestra ninfa es cara blanca, estos puntitos serán de color blanco. Esa sería la segunda forma de identificar si nuestra ninfa es macho o hembra según el plumaje. Vamos a por la última. La cara de nuestra ninfa sería como la forma más fácil de identificarlo y que se ve más. Las hembras no son muy diferentes a la cara de este pequeñajo ancestral. Si nos fijamos, este pequeñajo tiene la cara bastante grisácea, sí que se diferencian unos mofletes, pero los mofletes son muy apagados. Además, también presenta algo de amarillo en la cara, pero también es un amarillo muy apagado. Sobre todo predomina lo que es el gris en su cara, ¿verdad? Pues las hembras son exactamente igual. Podríamos decir que este chiquitín es exactamente como sería una hembra, más o menos de color, una hembra ancestral de mayor. Pero en cambio los machos eso lo cambian, es decir, su cara se vuelve completamente amarilla y el moflete resalta mucho más. Es de un naranja mucho más intenso. Y repito, toda la cara se vuelve de color amarilla, exceptuando la cresta, que sigue siendo de color gris. Aquí estas fotos se diferencian muchísimo mejor. Y ya os digo, este chiquitín es un macho y cuando haga su primera muda, todas estas plumas grisáceas de la cara se le volverán todas amarillas y el moflete se le marcará muchísimo más. Y ahora, tal como lo veis, tendría aspecto totalmente de hembra por las líneas debajo de la cola, el punteado debajo de las alas y su carita, que es bastante grisácea. Es muy difícil cuando nos enviáis fotos de ninfas así de chiquitinas que tienen pues 2 meses, 3 meses, 4, 5, es muy difícil saberlo porque aún no han hecho su primera muda. Y hasta que no hacen la primera muda y cambian el plumaje, no se puede saber. Únicamente se puede saber mediante los métodos de sexaje por ADN o el autosexaje. Si hace la muda y se queda exactamente igual, es una hembra. Si hace la muda y cambian las 3 cosas que hemos dicho, cola, alas y cara, es que es un macho. Este sería el caso más claro, que sería el ancestral, que exactamente pasaría lo mismo con la mutación canela, con el color canela. En el caso de Rey y Castán,
castaña es un poquito más difícil de definir porque ellos son canelas arlequines, es decir, mantienen las dos mutaciones. Cuando tienen la mutación arlequín, muchas partes de su plumaje son amarillos también. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la cara se le puede quedar muy amarillenta, las plumas de las alas también muy amarillentas, plumas de la cola también. Entonces es un poquito más difícil de ver a simple vista. Sobre todo nos tenemos que fijar, si son arlequines, en las plumas grisáceas que tengan bajo la cola. Sí que es cierto que algunas plumas las tienen totalmente amarillas, entonces es difícil de ver, pero hay algunas que las tienen de color gris. Entonces en esas plumas nos tenemos que fijar por si vemos el rayado. Castaña, por ejemplo, presenta ese rayado, entonces se ve fácilmente que es una hembra. También además Castaña, aun ser arlequina, tiene la cara bastante más oscura que Rey. El problema está cuando tenemos una ninfa arlequín, que la mayor parte de su cuerpo predomina ese arlequín. La mayor parte de su plumaje es o amarillo o blanco en el caso de las carablancas, entonces también es muy complicado de definir. Por eso os digo que por una parte los arlequines, algunos son fáciles de identificar y por otra parte hay algunos que son más difíciles de identificar. Luego, por ejemplo, tenemos el caso de los perlados. Vamos a verlo. Como veis, los perlados ya tienen la cara bastante amarillenta, no es como los ancestrales, que tanto machos como hembras tienen la cara muy oscura. En los perlados ya veis que su plumaje es bastante más clarito, la cara es muy clarita, es muy amarilla, el moflete también es bastante naranja, las plumas de la cola también son bastante amarillentas, entonces es un poquito más difícil de identificar. Pero ¿cómo lo identificamos con ellos? La mutación perlada se le llama perlada por todas estas perlas que veis aquí a la espalda. ¿Veis estos pequeños punteados de color blanco y amarillo? Se le llaman perlas. Cuando las ninfas perladas llegan a la edad adulta y hacen su primera muda, los machos todas estas perlas las pierden. Es decir, todas estas perlas se le van y el aspecto es de un ancestral. No quiere decir que se convierta en ancestral porque no se convierte, él es un perlado. Pero los machos de apariencia, cuando tienen la edad adulta, son completamente ancestrales. En cambio las hembras siguen manteniendo todo este plumaje con perlas. Entonces es súper fácil de identificar. Lo que sí que es difícil de identificar en un macho perlado adulto es si es perlado o es ancestral, porque como el perlado lo ha perdido, por decirlo de alguna manera, y tiene apariencia ancestral, podemos creer que es un ancestral, pero quizás no, quizás es un perlado que ha perdido las perlas. Si vosotros adquirís una ninfa como esta, que ahora mismo tiene sus 2 mesecitos, y es así perlado, y os dicen que es un macho, que sepáis que cuando haga su primera muda, todas estas perlas se van a ir, ¿de acuerdo? Va a tener aspecto de un ancestral. En cambio, las hembras sí que mantienen todas estas perlas que tienen en la espalda. Así que si os gusta la mutación perlada, os diría que os fuerais a buscar una hembra, porque los machos pues pierden las perlas con la edad adulta. Luego, por ejemplo, tendríamos la mutación cara blanca, que funcionaría exactamente igual que el ancestral, es decir, los cara blancas son completamente grises y tienen algunos toques de blanco en su plumaje. El cara blanca macho tendría la cara absolutamente blanca. Ellos, como sabéis, no tienen moflete, porque al ser mutación cara blanca no presentan ese moflete. La cara del macho sería completamente blanca y todo el cuerpo sería de un color grisáceo. La cola también sería completamente lisa y las alas no presentarían ningún tipo de punteado. Luego las hembras, la cara sería bastante grisácea, otra vez sin presentar ningún tipo de moflete, y el punteado de las alas también sería blanco. Solamente para que lo veáis, aquí tenemos a una pequeñita hembra lutina, y para que lo sepáis también, las lutinas machos y hembras pues nacen y crecen exactamente igual. Esto es exactamente igual que un macho o una hembra, no importa. De apariencia, tienen apariencia pues de hembra. ¿Por qué digo de hembra? Si miramos sus alas, vemos que tiene un punteado en las plumas más largas. Entonces estos puntos, cuando haya pasado su primera muda y si es macho, los perderá. En cambio, si es hembra, los mantendrá. En este caso sabemos que es una hembra por el tema del autosexaje, como os hemos dicho. Pero así a primera vista, pues no sabemos identificar si es un macho o es una hembra. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de la semana. Esperamos que ahora en casa podáis identificar mejor y más fácilmente si vuestra ninfa es macho o hembra. Sobre todo, si lo hacéis mediante plumaje, recordad que solo podréis identificarlo cuando vuestra ninfa haya hecho la primera muda y tenga ya una edad adulta, es decir, unos 8 meses o un año. Manita arriba si os ha gustado el vídeo y no olvidéis suscribiros a nuestro canal, subimos vídeos casi todas las semanas. Además, antes de irnos, también queríamos contaros un par de cosas del aviario. La primera es que no sé si habéis reconocido estos pollitos de aquí porque están muy crecidos, pero no sé si recordáis nuestro último vídeo que enseñamos 3 pollitos que estaban dentro del nido. Pues aquí están, ya están enormes, están apretados
aprendiendo a volar, están aprendiendo a comer solos ya, están solamente a 2 tomas. Y nada, simplemente para que los vierais el cambio que han pegado y lo guapos que están. Y una segunda cosa que os queríamos contar, y es una cosa muy especial, es que tenemos a 3 pollitos de Pirrura con nosotros. Si seguís nuestras redes sociales, sobre todo Facebook e Instagram, sabréis que han nacido 3 pollitos de Pirrura Molina y Piña, los hijos de Coco y Piña, y han tenido su primera puesta, pusieron 5 huevos y de esos 5 huevos han salido 3 pollitos preciosos. El único problema es que la tuvieron bastante pronto y no han sabido cuidarlos bien a esos pollitos. Entonces hemos tenido que intervenir y ahora los estamos cuidando nosotros. Ahora les estamos dando comida cada 3-4 horas más o menos, pero están creciendo bien y están súper bonitos. El mayor ahora mismo, en el momento que estamos grabando el vídeo, tiene 10 días y el más pequeñito tiene 6 días. Así que si os parece bien, os los iremos enseñando a medida que vayamos haciendo vídeos para que veáis también su evolución. Así que nada, amigos, sed muy buenos, pasando muy bien, cuidad muy bien de vuestras aves y nos vemos la semana